buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de víctimas del odio. Y hoy tenemos con nosotros a una persona, digamos, muy especial, porque quizá es de los autores que más encajan precisamente en la idea general de este programa, que como sabéis ha ido evolucionando en los 6 años que lleva en antena. Y bueno, pues aunque inicialmente estaba muy centrado en temas de violencia de género y similar respecto a, bueno, pues esa persecución que tienen los hombres, a esa violencia que sufren los familiares, no ya solo a la violencia, es cierto que hay muchas mujeres que sufren violencia de los hombres, pero siempre se nos olvida que hay mujeres que hacen violencia a los hombres, hacen violencia a los hijos y a sus familias. Y bueno, pues quisimos desfacer aquel entuerto y nos metimos en este programa. Y hoy, sin embargo, y por primera vez en mucho tiempo, vamos a dedicar este programa a un tema que a mí personalmente me interesa y me apasiona. Hemos tenido gente relacionada, personas han estado conmigo aquí hablando de estos temas, pero desde otro punto de vista. Y bueno, después de esa introducción tan larga, pues vamos a hablar con el invitado del día de hoy, que está aquí a mi derecha, Íñigo Bolinaga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Íñigo Bolinaga, pues es un valiente que se ha metido a un charco muy grande, por lo que yo he visto. El charco es este libro, y este libro es un libro, desde mi punto de vista, muy interesante. La guerra del miedo, historia del terrorismo de izquierdas en Europa. Íñigo, ¿cómo te has metido en este charco? Bueno, pues fundamentalmente porque cuando se habla de este tipo de cosas, se habla mucho de lo que ocurrió, pero no del por qué ocurrió. No del intentar comprender las razones ideológicas, que de eso va el libro fundamentalmente, las razones ideológicas que derivaron en la consideración de que la guerrilla urbana o terrorismo era el camino adecuado para conseguir los objetivos revolucionarios que pues movimientos fundamentalmente a la izquierda de los partidos comunistas de Europa Occidental pues pretendían llevar a cabo, ¿no? Y entonces el libro intenta explicar de una forma sencilla cosas abstractas, pero yo creo que está planteado fácil de comprender, cuál fue el planteamiento ideológico desde el punto de partida, que es la desestabilización, hasta, pues bueno, cómo determinados elementos apoyan a grupos terroristas por toda Europa, en la que ha sido llamada la etapa clásica, o al menos desde luego es una de las etapas clásicas del terrorismo en Europa, que es la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Precisamente metido en todo ese contexto de la Guerra Fría y bueno, pues toda esta circunstancia. Entonces yo creo que lo que aporta el libro es eso, ¿no? Comprender cuáles son las causas ideológicas que justifican la toma de posición a favor de la práctica del terrorismo. Y al fin y al cabo el terrorismo no es una ideología, sino que es una práctica. Una metodología, pues bueno, evidentemente ilegal y criminal, pero es una metodología, digamos, ¿no? ¿Por qué el terrorismo de izquierdas? Porque en esta época, concretamente en la segunda mitad del siglo XVI, sí hay un desarrollo ideológico más o menos variado, más o menos interesante en este campo, más que en el terrorismo de derechas, que lo hay, y que el terrorismo de derechas, sobre todo el neofascista, etcétera, sí tiene un complejo ideológico que puede ser interesante, pero en este momento es simplemente contraterrorista, contrainsurgente, contracomunista. Y como es contra, pues creo que tiene más empaque en este sentido. Bueno, has abierto muchísimos campos, tantos que no sé por dónde empezar. Vamos a empezar quizá destripando un poco el inicio de tu libro, aunque a mí no me gusta destripar los libros, pero vamos a hablar un poquito de tu libro antes de meternos en ideologías. Tu libro tiene un tamaño muy adecuado, y eso es importante, es muy importante. Por desgracia, a la gente lo de leer muchas páginas le cuesta trabajo. Hay editores que les gustan los libros de 500, 600, 700 páginas. El tuyo en ese sentido está muy bien porque tiene una letra muy aceptable para leerla y además no llega a las 300 páginas. O sea, que si hubiese que calificar tu libro y no tuviese ya tienes un 10. Un 10 lo tienes. Sin embargo, hay una cosa que me llama poderosamente la atención
es respecto a otros libros, incluso de temas similares a este, ¿no? Y es que normalmente los índices del libro, el inicio del libro donde te dices, bueno, ¿esto de qué va? Pues en el tuyo es espartano, sería la definición. Porque, bien, dices con frases muy cortas, muy contundentes, cortas y contundentes, pero con la suficiente enjundia como para que más o menos sepas de qué va el tema. Y bueno, pues haces 9 capítulos, que está muy bien para las páginas que tiene el libro, y que por lo que yo entiendo están muy bien estructurados, pero lo que no me queda claro, y sí me gustaría que lo explicases a la gente que nos esté oyendo o viendo, es ¿realmente son 9 capítulos o realmente el libro tiene varias fases y luego dentro de esas fases o partes están unos cuantos capítulos de esos? Vale. El libro tiene fundamentalmente 2 partes. La primera parte, que yo considero que es la más importante, explica esas causas ideológicas. Cómo se parte de la desestabilización y, bueno, pues qué es lo que pasa en Europa, fundamentalmente en los campus universitarios, para llegar a esta circunstancia. Y luego lo que hago es comentar un poquito los grupos terroristas más importantes o los que más presencia han tenido, pues un poquito su desarrollo histórico. Entonces el objetivo del libro no es aportar algo nuevo, no estoy aportando nada nuevo, es que la persona interesada en este tema lo lea y diga, conozco el tema. Y ahora que conozco el tema, puedo leer el libro del catedrático de no sé qué porque ahora lo voy a entender bien. O sea, es una visión general donde se explican cosas, como te he comentado anteriormente, bastante abstractas, pero de una forma sencilla. Al final, el objetivo mío en este libro y en todos los libros es ese, ¿no? Es divulgar de una forma sencilla, obviamente rigurosa, y que las páginas no pesen. Pasar páginas con un lenguaje sencillo, que llegue, que sea directo. Los títulos, ¿por qué son tan espartanos, como me has comentado? Pues porque mi intención es que el que lea el título sepa primero de qué va y en segundo lugar le llame la atención. Y entonces que haya algo así, es casi como un título, ¿verdad? Y bueno, pues eso, que sea una cosa mucho más directa, ¿no? Aparte de esas dos partes del libro, el resto, cada capítulo, sí, es un tema distinto. ¿Vale? En el primero se explica un poco el proceso de los partidos comunistas con respecto a la desestabilización y lo que ocurre. Luego ya se va explicando pues las cátedras universitarias, fundamentalmente con una hegemonía cultural de izquierdas, un pensamiento dominantemente de izquierdas, cómo buscan nuestras alternativas, y luego cómo se aplica esa guerrilla rural en Europa, que sería el tercer capítulo. Los demás capítulos, hablo de la RAF, hablo de las Brigadas Rojas, hablo de ETA, hablo de IRA y hablo pues, de otros grupos terroristas, ya, pues bueno, un poquito más pequeños y todos metidos en un capítulo. La guerrilla nacionalista, la guerrilla de extrema izquierda, etc., ¿no? Pero sí, cada capítulo viene a ser un bloque distinto y están bastante bien marcados, bastante bien delimitados. En ese sentido, yo no quiero que el lector se pierda o que se equivoque, no. Cuando va a leer un capítulo sabe lo que va a leer. Y bueno, creo que eso lo he conseguido. Efectivamente. Bueno, además creo que el tema es sumamente interesante porque todo el mundo que se mete en esto va a los hechos concretos. Es decir, la guerrilla tal hizo tal cosa, pero nadie parte de una base de la que partió Clausewitz para explicar la guerra, ¿no? ¿Qué es la guerra? En este caso, la guerra urbana o la guerrilla urbana, que es, digamos, una manera de continuar la política de otra manera, ¿no? ¿Sería eso lo que tratas de explicar? Eso es lo que ellos consideran, otra cosa es lo que nosotros consideremos, ¿no? Pero, obviamente, fíjate qué curioso, el fascista de verdad se va a definir como fascista. El comunista de verdad se va a definir como comunista, no lo consideran un insulto. El terrorista nunca va a aceptar esa terminología. O sea, digamos que siempre ellos se ven a sí mismos, digamos, como soldados, como guerrilleros, ¿no? Como gente que busca pues, sacrificarse por algo mayor, ¿no? Ese es el eso que les protege, ¿no? O que les justifica, en cierto modo. Entonces, bueno, desde el punto de vista de ellos,
la frase de Clausewitz podría ser aplicada, otra cosa es claro, lo que consideramos nosotros, ¿no? En realidad, ellos lo que vienen a decir es que, o la mayoría de estos grupos, es que, ha llegado un momento en el que la Unión Soviética ha decepcionado a grandes capas de la intelectualidad europea. Habían defendido a Stalin, habían dicho que todo lo que se decía de Stalin era, pues mentiras burguesas, capitalistas. ¿Qué van a decir, ¿no? Si van precisamente en contra del capitalismo, etcétera, etcétera. Y cuando llega Khrushchev y dice que eso era verdad, pues ya hay una decepción importante. Una decepción no necesariamente reconocida, o del todo reconocida, pero hay una decepción. Y entonces toda esta gente dice, ¿ahora qué hacemos? No estoy hablando de los partidos comunistas, que digamos que se mantienen fieles a la Unión Soviética. En el caso del Partido Comunista de España, empezará a derivar a partir de la Primera de Praga, 1968, hacia el eurocomunismo, ¿no? Ya se va alejando de los postulados soviéticos. Pero en ese momento hay muchos intelectuales que dicen, efectivamente, creíamos que teníamos la verdad con mayúsculas y, sin embargo, pues el camino ha sido errado, ha sido equivocado. Tenemos que buscar otras opciones. Pero claro, esa opción no puede ser reconocer que estábamos equivocados. Digamos que estos movimientos de izquierda han surgido en contra del capitalismo porque consideramos que el capitalismo es erróneo y es dañino. Por lo tanto, tenemos que buscar otra alternativa dentro de la izquierda o dentro del marxismo. Y entonces van buscando diferentes ejemplos que no son el sovietismo. El sovietismo pues es una dictadura bastante férrea, muy densa, y desde luego pues nunca es excesivamente simpática. Y entonces empiezan a buscar otras alternativas, empiezan a releer a Gramsci, empieza nuevamente a resurgir pues Marcuse fundamentalmente, en general toda la escuela de Frankfurt, y empiezan a fijarse en lo que se hace en otros puntos del mundo, fundamentalmente el tercer mundo. Y ahí, ¿qué es lo que hay? Ahí hay guerrillas. Y hay guerrillas que están tomando el poder o que están consiguiendo sus objetivos. Argelia, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Vietnam, ¿no? Y entonces dicen, estos cubanos, que en principio para esas izquierdas eran mucho más simpáticos, jóvenes, alegres, que los viejunos soviéticos, ¿no? Por así decir, pues esta gente nos está dando otra alternativa. Entonces ellos empiezan a decir, quizás hay que retocar el marxismo. Y ese planteamiento del materialismo histórico, de que la infraestructura, o sea, las relaciones laborales, ¿no? Las relaciones de producción, definen la supraestructura, la ideología, la religión, el arte, etcétera, etcétera, quizás eso hay que retocarlo. Y entonces empiezan a retocarlo. Y empiezan a decir, cogen a Gramsci, cogen a la escuela de Frankfurt y dicen, la supraestructura también define, en algunos contextos, la infraestructura. Por lo tanto, le dan la vuelta, en cierto modo, al materialismo histórico. Esa es una de las bases esenciales del neomarxismo. El neomarxismo que va a empezar a justificar todas estas prácticas, porque Lenin no apoyaba el terrorismo. A Lenin le parecía una cosa, no por cuestiones morales, sino simplemente por cuestiones estratégicas, pero no lo aprobaba, ¿no? Sin embargo, Stalin sí. Stalin no lo sé. No, te pregunto, Stalin o Frunze. Stalin no lo sé. Sabes, Frunze era sí. también un miembro del Politburó, inicialmente, sí. Era de Bishkek, de Kirguistán, y Frunze es un personaje muy curioso porque precisamente la policía política zarista lo perseguía a muerte porque lo consideraba uno de los líderes de esas acciones terroristas. Porque, tú expones todas estas cosas en el libro, pero yo te voy a tirar un poco de la lengua, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que Lenin, como buen burgués, quizá a lo mejor burgués no pijo progre como los que hay ahora, sino un burgués de verdad, que además, pues eso, vivía del cuento y se aprovechaba de las señoras y todo ese tipo de cosas. O sea, exactamente lo contrario que Stalin. Lo cierto es que, no apoyaba esto, pero su partido, que todavía no se llamaba comunista, por lo que yo sé, en lo que era la Rusia zarista,
pues no se cortaba un pelo. O sea, Stalin era una especie de líder tipo etarra, por ejemplo, o de las Brigadas Rojas, y vivía de asaltar bancos y de hacer todo tipo de tropelías. Entonces, quizá haya un contrasentido con Stalin y con ese cambio del año 54 en que cambia todo el tema. Y perdona que a lo mejor me he metido... Mira, Stalin es un hombre de acción. Para mí, te digo una cosa. Más importante que la puñetera entrevista es lo que estoy hablando contigo. O sea, esta entrevista a mí me importa. Ahora cuando has empezado a explicar, ha dejado de importarme la entrevista. Ajá. Ha empezado a importarme la conversación entre tú y yo. Mira, fíjate. Y luego, aparte de eso, lo volcaremos en un... Porque este tema me apasiona. ¿Sabes? Ahí, ahí estuvo sentado hace unos días un tipo que se llama González, no sé qué, que ha escrito un libro sobre los nuevos fascismos. Y también hablaba mucho de la escuela de Frankfurt. Y yo siempre he pensado lo mismo. La culpa de que existiese la escuela de Frankfurt la tenía Adolfo Hitler. Porque si los hubiese fusilado a todos, nos habíamos ahorrado todos muchos problemas. En vez de dejarlos que se escapasen a Estados Unidos. Pero bueno, eso es una opinión. ¿Podemos? Seguimos, venga, No, pues Stalin al fin y al cabo era un hombre de acción. Stalin viene de donde viene. Bueno, viene de un seminario. Sí, viene de un seminario. Es que la mayoría de los terroristas vienen de un seminario. Vienen de un seminario, no sé por qué. No, fíjate, sí que hay casos, evidentemente. Sí, ¿no? pues Stalin. Pero muchos vienen de la universidad también. Sí, son burgueses. Mira, hay un tipo que a mí me gusta mucho y es un tipo de novela. Se llama Strelnikov. ¿Sabes quién es? Sé quién es. Este escribió el terrorista No, pero ruso. es un terrorista ruso, pero que se ve reflejado en la película Doctor Zhivago. Es el marido de Lara. Entonces, cuando tiene 18 o 20 años y es estudiante, pues cree en la revolución y esas cosas. Y reparte panfletillos por la calle. No sé si recuerdas la película. No he visto la pelíula. Fíjate. No he visto la película. Pero es una película anticomunista. Pero le conozco a él. Sí. Y él era anarquista, además. Él era anarquista y tiene unos escritos que pone a los terroristas como de héroes, ¿no? El terrorista es un tipo de héroe porque no sé qué, es una cosa sicario, como los de la NKVD, o sea, el tipo este que era, se me acaba de ir el nombre, que era polaco, que es el fundador de la Checa. Bueno, es igual. El tema está en que, curiosamente, los que sacan a la gente al monte, a la calle, a pegar tiros, o vienen de un seminario, como es el caso de Stalin, o vienen, por ejemplo, de la universidad, y no son precisamente el último de la clase. Sí, pero te voy a decir por qué creo yo que es eso. Porque tienen formación. Tienen una formación mal entendida, mal digerida, pero tienen una formación. Se acercan al marxismo, se acercan a determinadas ideologías y empiezan a masticarlas, y eso les deriva a concluir que estamos pues subsumidos dentro de un sistema capitalista que nos está, sin darnos cuenta realmente, nos está machacando. Y por lo tanto hay que levantarse contra ese sistema. Una persona que no tiene formación no puede llegar a esa conclusión. Claro. Entonces, ahí tenemos una explicación. Ahora, sí que es verdad, bueno, por ejemplo, en las Brigadas Rojas hay muchos universitarios, sobre todo al principio, Curcio, por ejemplo, mismamente, o Cagol, vienen de la Universidad Negativa, del Trentino, y bueno, sí, realmente todo eso surge de ahí, ¿no? Y sí que es verdad que surge pues del situacionismo, de todo el movimiento del 68, todo ese cambio que tiene que ver con el neomarxismo que te he comentado. Unos pocos se radicalizan, digamos, empiezan a leer libros marxistas y digamos que vuelven a las esencias, ¿no? Y tanto la RAF como Brigadas Rojas, etcétera, vuelven a las esencias, pero no se puede comprender su origen sin ir a ese neomarxismo, a esa escuela de Frankfurt que estamos comentando todo el rato, ¿no? A todo ese planteamiento. Mira, y hablando de que con los fascismos y tal, la escuela de Frankfurt también es interesante, incluso también Gramsci, que es uno de los grandes símbolos del comunismo italiano, y que todos estos movimientos lo cogen como referencia, también los fascistas lo han cogido como referencia, ¿no? Es que los Alain de Benoist decía, nosotros somos gramscianos de derechas, ¿no? En el sentido de que pues todo ese planteamiento de la... Quizás es una frase errónea. Podría serlo, pero bueno, pero sí que es verdad que esa batalla cultural, que es un término que él acuña, la batalla cultural,
y esa cuña, yo no sé si desde la derecha o desde una especie de neofascismo, porque habría que definir qué es derecha e izquierda, y desde luego no nos vamos a meter en ¿Qué es esa comunismo película. y qué es fascismo, no? Bueno, mira, comunismo y fascismo lo puedo definir, pero derecha e izquierda no. Es que no se llevan tanta diferencia, sobre todo el fascismo español, es un fascismo, o sea, Onésimo y Ramiro son fascistas. Bueno, uno es fascista y otro es nacionalsocialista. Que tampoco hay una gran diferencia. Bueno, yo pero desde tengo una mi idea, opinión. sí, bueno, tienes tu opinión, yo te doy la mía. Desde un punto de vista cristiano, es decir, durante siglos España ha sido el faro del catolicismo. Y aunque quieras segar bajo los pies la hierba del catolicismo, está metida en la sociedad. Y creo que gente como, sobre todo Ramiro, lo tienen muy interiorizado. Y entonces, aunque sean fascistas, anteponen primero su catolicismo al fascismo. Yo, mira... Pues es una opinión. Sí, y ahora te voy a comentar yo mi opinión al respecto. Estamos saliendo de tu libro, pero... No, pero bueno, pero es un tema interesante. Es un tema interesante porque todas estas ideologías son la base sobre la que se mueve esto. Por supuesto. Y cuando hablamos de terrorismo, cuando hablamos de terrorismo, hablamos en este caso de comunismo, también hablamos de anarquismo y de fascismo. Es lo mismo. Por supuesto. Sí. Yo con respecto al fascismo español concretamente, yo considero, me da la impresión de que Ramiro Ledesma es muy diferente a Onésimo. Sí, son diferentes. Y radicalmente distinto a Primo de Rivera. Digamos que no tiene absolutamente nada que ver. Y además viene de una extracción social pues mucho más elevada y ya es otra historia, ¿no? Aunque la formación de los otros no sea mala. No es mala la formación de los otros. Bueno, yo ahora mismo he estado con la izquierda. Ahora estoy hablando del fascismo, pero bueno, no me importa. En muchas cosas sí, Pero sí que es verdad que a mí, yo según leo lo que pedía o lo que reclamaba Ramiro Ledesma, pues estoy viendo a un fascismo, porque es fascismo, pero un fascismo mucho más girado hacia reivindicaciones sociales que el que puede tener Primo de Rivera, que quizá al final tiene ciertos toques. Es que uno es un trabajador mientras que el otro hay una es un diferencia, señorito. podríamos hablar, poniendo todas las comillas que queramos, de un fascismo, entre comillas, de izquierdas, y un fascismo más de derechas o más de... Bueno, yo, claro, lo que comentábamos antes, ¿qué es izquierda y qué es derecha? ¿Dónde empieza uno y termina la otra? Pero ¿qué es comunismo? ¿Y qué es fascismo? Sí, yo está lo tengo clarísimo. claro. Sí. Comunismo es marxismo-leninismo. El maoísmo es comunismo, el trotskismo es comunismo, el stalinismo es comunismo, marxismo-leninismo, porque se define una vez que esa herejía del leninismo, porque en principio era una herejía del marxismo, ¿no? Toma el poder de Lenin, el leninismo pues se convierte en casi el ejemplo, ¿no? Porque ha triunfado en la Unión Soviética. Y luego la otra herejía que es el se define como comunismo. Que además también es otra base para toda esta gente, ¿no? Claro. Entonces, todas las herejías acaban creando... Sí. El trotskismo, desde luego, es claramente marxismo-leninismo. Sí. Lo que pasa es que acusa a la Unión Soviética de burocratización, de haberse posibilizado, convertido en una tiranía, etc. El revisionismo. Entonces, eso, quiero decir, yo eso lo defino muy bien. Sí. Y además, yo cuando hablo de ideologías me gusta definirlas bien. Fascismo también lo defino claramente. Para mí el fascismo es nacionalismo. Sin nacionalismo no hay fascismo. Y tercera, posicionismo. O sea, digamos que, o al menos en teoría. De todas maneras, la tercera posición. Es curioso, el fascismo ha nacido del socialismo y del comunismo. El fascismo es un nieto problemático. Claro, pero el fascismo, ¿qué es lo que hace? Desde mi punto de vista. O Mussolini, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la novedad de Mussolini? Mientras que en un primer momento el marxismo considera que el nacionalismo es una mentira burguesa. Y por lo tanto, nacionalismo no, horror. Luego ya empiezan a cambiar, por supuesto, pero primero consideran eso. Y llega un momento en el que, sobre todo Mao, da el paso y dice, para que haya una justicia social, tiene que haber una justicia nacional también. O sea, la nación y lo social tienen que ir juntos. ¿Qué es lo que hace Mussolini? Bastante antes. Una cosa parecida. Pero sustituye la lucha de clases, la quita y coloca la nación.
O sea, mientras que Mao lo que hace es añadir, juntarlas, es decir, sin una no hay otra, y eso, por ejemplo, ETA lo hace en la Quinta Asamblea. Primero son independentistas, pero luego se hacen marxistas-leninistas y dicen, sin justicia social no hay justicia nacional. Bueno, todo eso, ¿no? Eso viene de Mao y todo esto. ¿Qué hacen partiendo del mismo origen que hacen los fascistas? Eliminan la lucha de clases porque consideran que la lucha de clases divide a la sociedad en dos grupos enfrentados y esa sociedad no puede estar cohesionada porque están enfrentados. Por tanto, lucha de clases fuera y lo sustituye por la nación. ¿Por qué? Porque la nación está absolutamente vinculada a la identidad. La identidad de una persona que es de lo más sagrado que alguien tiene, la nación. O sea, ¿quién soy? Pues en cuanto a quién soy, pues podrá ser cristiano, podrá ser ateo, podrá ser no sé qué, pero eres español o francés o ruso o catalán, el que se considere catalán como nación. Me da igual, pero entra dentro de la identidad, lo más profundo de la identidad. Y ahora los fascismos se llaman movimientos identitarios. Efectivamente. Es que va por ahí la cosa. Y eso parte Mussolini de ello, ¿no? Mussolini lo que dice es, realmente se da cuenta de que la lucha de clases es algo abstracto, mientras que la nación apela directamente al sentimiento, a la identidad. Y dice, esto es lo que realmente nos va a dar fuerza, nos va a dar apoyo. Cuando tú hablas de la nación, estás hablando directamente, no hace falta hacer grandes elucubraciones mentales, ¿no? Y ahí acierta, efectivamente. Y la izquierda llega tarde a eso, pero llega. Y cuando llega también se suma a la nación y a los movimientos. Y ahí es donde aparecen la mayoría de esos movimientos que acaban en lucha armada, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen, volviendo a la escuela de Frankfurt dice lo siguiente. Los obreros ya no son, digamos, el agente que va a llevar a la revolución. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha sido listo y les ha dado ciertos beneficios, ciertas migajas. Por lo tanto, ya tienen algo que conservar. Se han hecho un poco conservadores. No se van a meter en esas aventuras. ¿Quién se va a meter en esas aventuras? Los estudiantes. O sea, fíjate, esto ya es romper con el marxismo bastante. Son los estudiantes ahora, ¿no? Los estudiantes y las capas marginadas de la sociedad. ¿Quiénes son estas capas marginadas? Pues en primer lugar, las que consideraríamos no hegemónicas, o dicho desde un lenguaje que hoy en día se utiliza, digamos, desde el sector progresista, no normativo, homosexuales, pues el tema de las mujeres, diferentes razas. Y aquí, ¿qué es lo que surge? Los movimientos sectoriales. Es en estos momentos cuando la izquierda, pero precisamente gracias a esto, cuando la izquierda empieza con estos movimientos sectoriales. Y hoy identificamos a la izquierda. Hoy si hablamos de ecologismo, pues eso es derecha, es ecologista. Pero en principio lo identificas con la izquierda. Antes de la Segunda Guerra Mundial no era necesariamente así. Fíjate, pues es que antes de la Segunda Guerra Mundial es que no había... Es que Hitler era bastante ecologista. Era vegano, sí, era vegano. No, vegano, amante de los animales, el tema de la naturaleza, los primeros parques naturales los hace el Tercer Reich y bueno, y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, los países del bloqueo oriental son los más contaminantes. Y si le pegan palo a los homosexuales es por la lucha por el poder dentro del partido, porque tenía un problema con las SA y con la Hitlerjugend. Entonces, el problema era que las juventudes hitlerianas y las SA estaban controladas por dos homosexuales y por eso les mete mano. Pero yo entiendo que a él le daba igual. Yo creo que les mete mano, que les mete mano por otra razón. Bueno, esa es la razón que ven los militares, sí. ¿No? Pues sí, por supuesto. La razón está en que los militares no se fían, ni los militares, ni los empresarios que están dando dinero al partido nazi, porque están dando dinero, claro. No se fían para nada del Frente Negro y del sector extraserista, de los bistec, ¿no? Les llaman los pardos por fuera y rojos por dentro, ¿no? Los SA. ¿Por qué? Pues porque son revolucionarios. Porque son revolucionarios, porque hablan de nacionalizaciones, porque hablan... Efectivamente. Y entonces Hitler les dice, tranquilos, esto es como se decía en Burgos en los años 30, en medio de la guerra, que nosotros también tenemos nuestros rojillos, ¿no? Por los falangistas, que también eran en parte rojos por dentro, ¿no? Sí. Y ese es uno de los motivos por los cuales se ven obligados a
hacer esa unificación carlista. O sea, no es por otro motivo, es porque hay que frenar a los rojillos del movimiento y les metes a los tradicionalistas y así los cortas. Que no tienen nada que ver unos con otros. Nada en absoluto. Ideológicamente el fascismo con el tradicionalismo... Ahí ha estado sentado no tiene nada que ver. Telmo Aldaz, que te sonará. Sí, y estuvimos hablando, sí, es el actual líder del partido carlista, o bueno, Comunión Tradicionalista. Y bueno, la verdad es que le has dado una vuelta al tema, se han modernizado, ¿sabes? Y mucho, no te puedes hacer una idea. Volvemos a tu libro. Venga. Estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dices. Bueno, creo que estamos en sintonía perfectamente. Estamos en sintonía, cada uno con su ideología. Cada uno con su ideología y su planteamiento, pero estamos hablando de... Sí. Y en tu libro hay una cosa muy interesante que yo hasta qué punto comparto, y es esa muerte de Stalin. Esa muerte de Stalin lo cambia todo. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a creer que Stalin era muy malo y Khrushchev es un alma caritativa? Cuando yo, que he estado viviendo en una república soviética durante algún tiempo y he podido hablar con gente de allí, con gente mayor, pues no sé qué decirte. A lo mejor en Occidente sí pensamos que Khrushchev era mejor que Stalin. Bueno, yo creo que Khrushchev era un poco cara amable, pero que eso genere, por ejemplo, ese 1954, que genere el problema de Hungría, que luego genere el problema de Praga, y que genere todos estos movimientos. Hay una izquierda que fundamentalmente, hay una izquierda que en realidad tiene mucho de liberal sin saberlo. Porque hablan mucho de libertades individuales, la libertad del individuo, ¿no? Y esa izquierda no puede estar cómoda de ninguna de las maneras con el bloque soviético. Y de hecho no está cómoda. Cuando aparece pues, la conferencia de Bandung, pues ven una cosa, cuando Tito, digamos que se escabulle y hace ese socialismo autogestionario por su lado y tal, pues también lo ven con simpatía. Entonces buscan algo que no sea derecha, pero que tampoco sea lo soviético, sin reconocerlo, ¿vale? Pues yo creo que los tiros van por ahí. ¿Quiénes buscan eso? Las grandes intelectualidades, catedráticos de universidad, etcétera, etcétera. Los partidos comunistas, no. Los partidos comunistas en un momento hacen bloque con la Unión Soviética, pero les empiezan a salir por la izquierda gente pues que no tan tradicional y tan organizada como es el partido, porque el Partido Comunista es, vamos, más cuadriculado imposible. El Partido Comunista es, fíjate, yo he comparado en un libro anterior, alguno se puede echar las manos a la cabeza, pero yo he comparado los partidos comunistas con los jesuitas. Sí. Y te voy a decir por qué. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Mira, Lenin y Ignacio Loyola, aparte de parecerse físicamente, porque se parecen físicamente un poquito, yo cuando veo el centralismo democrático y toda esta organización que pone al partido leninista, me recuerda muchísimo al periple a cadáver de los jesuitas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues de que hay que obedecer absolutamente lo que llega, ¿no? O sea, una vez que te metes, incluso me recuerda casi a este planteamiento de los monjes guerreros medievales, que una vez que te metes ya, pues... a los templarios, vamos. Efectivamente, ya hay, y si te tienen que torturar, incluso los tuyos, pues lo haces por la revolución, sacrificándote hasta tu vida y tal, ¿no? Eso pasó mucho en la Revolución Rusa. En el 17-19 fue brutal. Y bueno, pues estamos hablando de todo esto y estamos dejando un poco... hay algo que yo no entiendo muy bien de tu planteamiento, y es cómo a un tipo que es hijo de unos burgueses, que es un buen estudiante y ha cogido una ideología brutal y tremenda, le pueden gustar los barbudos de Cuba. No lo entiendo. Pues y eso sí que lo explicas tú aquí. Sí. Eso lo explico. No destripes mucho porque entonces no te compraré el libro. No. Intentaré no hacer spoilers. Descrípamelo. Un poquito. Mira, en primer lugar, yo creo que la mayoría de la chavalería, porque era chavalería que estaba ahí, pues, en la universidad negativa, el tema de las ocupaciones de universidades, de fábricas en Francia, bueno, Francia mayor del 68 porque fue el gran estallido, ¿no? Pero en Alemania y en Italia aquello fue brutal. Toda esta gente
digamos que quería cambiar, ¿cómo decir? A ver, en cierto modo eran gente que venía de la burguesía, era la primera generación que había tenido acceso pues, mayoritariamente a la universidad, a tener estudios y a todas estas circunstancias. Y yo creo que hay una especie de lucha generacional en contra de la generación de los mayores. Y entonces lo que hacen es luchar contra lo que sus mayores representan, que en este sentido es el capitalismo, por lo tanto se van a la izquierda, pero al mismo tiempo sus reivindicaciones no son las reivindicaciones ni de los barbudos, ni de los soviéticos, ni de los maoístas, ni de Ho Chi Minh, que están por otro Ho Chi Minh. Son las reivindicaciones que a mí me parecen, permíteme la expresión, un poco de pijos, en el sentido de que lo que quieren, lo que ellos pretenden es pues, una libertad absoluta, hay una serie de lemas pues, que son muy imaginativos, pero que realmente se convierten en humo, el poder hacer lo que uno quiere sin ningún tipo de cortapisa, cosa que está absolutamente enfrentado a las reivindicaciones tradicionales de la izquierda. De libertad y jesuitas no. No, de hecho. Y de hecho, claro, en mayo del 68 los obreros, cuando los estudiantes se acercan a los obreros, los miran como diciendo, estáis jugando en otra película, ¿no? Otra liga. Nuestra lucha es diferente. Y de hecho, los estudiantes de gente menos desfavorecida mayoritariamente no estuvieron metidos en esas historias, ¿no? Entonces puede ser casi pues una respuesta un tanto de infante terrible, un poco en ese sentido. Sí, pero ¿no? Que los llevó a la calle a matar gente. Que los llevó a la calle fue como, yo creo que fue como una especie de estallido, un cohete que explota y luego desaparece enseguida, pero algo queda un poco el humillo, ¿no? Unos pocos, una minoría, empieza a leer libros de marxismo, de tal, de cual, y ya estos sí toman esa decisión. Ya estos dicen, ¿qué es lo que se está haciendo en esos lugares desfavorecidos por el capitalismo? Pues lo que se está haciendo es la guerrilla de liberación nacional. Y la guerrilla de liberación nacional agarran el foquismo, me imagino que sabes perfectamente lo que es, ¿no? Una teoría elaborada fundamentalmente por Regis Debray, a pesar de que se achaca fundamentalmente a Che Guevara. Y entonces cogen el foquismo y dicen, esto lo tenemos que aplicar en Europa. Lo que está haciendo esta gente, lo que está haciendo nosotros en Europa, somos una sociedad aburrida, plastificada, dominada, domesticada por el capitalismo, pero hay sociedades que precisamente por estar marginadas por ese capitalismo, pues están luchando de verdad. Tenemos que aplicar ese cuento. Esa guerrilla rural en Europa es la guerrilla urbana, ¿vale? Y aquí hay un personaje, muchas veces se habla de este brasileño Marighella, no sé si lo pronuncio bien, sí, escribió en el 69 Mini Manual del Guerrillero Urbano. Y siempre tú te coges un libro sobre estos temas y te dice que él fue y que todos esos grupos terroristas se leyeron a este señor. Bueno, pues resulta que hay... funcionan igual. Sí, pero hay un señor anterior, por cierto español, republicano, Abraham Guillén. Sí, me suena. Sí. Este señor era anarquista y bueno, después de la guerra, pues en la cárcel, pues por cuestiones políticas y tal, se fugó y terminó en América Latina. Y escribió un libro que a mí me parece muchísimo más interesante que el de Marighella, y encima antes del de Marighella, desarrollando, y además él es militar, o al menos tiene formación militar en el sentido de la guerra y todo esto, o sea que Marighella no. Y tiene un desarrollo muy interesante desde un punto de vista más intelectual, más profesional, más tal, sobre lo que es la guerrilla, aplicándolo al caso latinoamericano, ¿no? Y precisamente Marighella se basa en él, en Abraham Guillén, para escribir su mini manual del guerrillero urbano, en el que se basarán luego todos los demás. Todos los guerrilleros urbanos de Europa. Tenemos un gravísimo problema, tú y yo. Se llama reloj de arena. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, antes de que el reloj de arena se rompa. Sí. Nos hemos desviado muchísimo del libro, pero creo que es muy interesante porque todo lo que hemos hablado sirve de base para que la gente comprenda que el libro hay que leerlo, porque va a aprender un montón de cosas sobre este tema. De todas maneras, solo me queda una pregunta. Sí.
Mi experiencia personal me dice que hay una cosa que se llaman talibanes, que también son guerrilleros en definitiva, Sí. de otro corte, es decir, su ideología es la ideología musulmán, y bueno, pues la gente que ha estado trabajando en Enduring Freedom o en ISAF, en sitios así como yo, pues tenemos muy claro que los talibanes surgen porque se necesita ese guerrillero musulmán que luche y bla, 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 que queda todo eso muy bonito, pero tenemos también muy claro que si Estados Unidos no hubiese querido crearlos y los hubiese creado, no habría talibanes. Igual que no hay Daesh y no hay ISIS, sino además todos esos movimientos de guerrilleros musulmanes surgen de la mano tonta de determinadas agencias de Norteamérica. Así de claro, porque es así y ya está muy reconocido además. Puede ser que esa mano tonta, antes de dedicarse a crear talibanes, estuviese también detrás de todos estos pijo progres de París del 68. Puede ser. Puede ser perfectamente. Yo creo que el caso más no sé obvio... si tú lo tocas aquí en el libro ese. No lo toco, pero bueno, te lo comento. Pero lo insinúas. Sí, lo podría insinuar. Yo creo que el caso más claro son las Brigadas Rojas de Italia. Incluso se ha llegado a acusar en algún momento de que los Estados Unidos estaba detrás de formar eso un poquito para desestabilizar y justificar. Claro, Italia, en estos momentos en que la lucha de Estados Unidos es contra la Unión Soviética, contra el comunismo, por lo tanto, Italia era de ese dominó de piezas de países occidentales el más delicado. España, por ejemplo, España siempre ha sido un país muy efervescente políticamente, pero con Franco, digamos que ese peligro comunista, por así decir, estaba conjurado. Más es que Franco supo hacerlo, tú eso lo habrás visto y lo habrás estudiado. Franco no se llevaba muy mal con la Unión Soviética. A través de Argelia tenía determinadas relaciones y no tuvo ningún empacho en alquilarles la plataforma canaria sahariana con contraprestaciones. O sea que tan anticomunista tampoco. Sí, pero Estados Unidos estaba tranquilo con Franco. Por supuesto, sí. No estaba tranquilo en Italia. En Italia, el Partido Comunista Italiano era el más poderoso, el que más apoyos tenía dentro de Europa occidental, y ahí la cosa estaba más complicada. Entonces, por la red del lado y todas estas cosas. Bien, entonces, sí que se sabe, confesado por los miembros de las Brigadas Rojas, por Mario Moretti, que es, digamos, el segundo gran líder de las Brigadas Rojas, sí que se sabe que lo que les empujó definitivamente a meterse en zambullida a lo que ellos llaman lucha armada, el terrorismo, fue el atentado de la Piazza Fontana de Milán. Un atentado que se llevó a cabo, parece ser, por grupos de extrema derecha, para echar la culpa, operación de bandera falsa creo que le llaman, ¿no? Sí. De falsa bandera, para echar la culpa a los de izquierdas, etcétera, etcétera. Sí, hacen unos, le echan la culpa a otros y luego al final los culpables son otros. ¿No? Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen los de las Brigadas Rojas? Esto nos justificó en la idea que ya teníamos de que, dada la inestabilidad política conllevada en Italia, lo que querían los grandes poderes económicos, Estados Unidos, etcétera, etcétera, esto es lo que dicen ellos, era, pues precisamente, justificar un golpe de Estado para imponer un sistema autoritario. Y entonces, pues bueno, pues estabilizar Italia en ese sentido. ¿Esto qué es, qué nos lleva a nosotros, dicen las Brigadas Rojas? A actuar. Nos lleva a actuar en el sentido de que está claro que ese golpe de Estado se va a llevar a cabo, vamos a luchar contra ello. Entonces, bueno, pues sí, pues por ahí pueden ir los tiros. También hay muchas circunstancias, ¿no? Las Brigadas Rojas lo justifican así, como tú lo has dicho, ¿no? Tal cual. Con lo cual... Pues bueno, eso. Lo cierto, Íñigo, del Orrio, eres buen sitio, lo conozco. Se come bien, Precioso. Come bien. Es demasiado. Se come bien. En Berriz se come también bien, También. Sobre todo en Berriz, buen sitio. Las provincias vascongadas, el Señoría de Vizcaya. Yo soy de los del Señoría de Vizcaya. Y vamos, en cuanto a opinión, ¿no? Creo que es uno de los pilares fundamentales con los que se crea España. Por eso no entiendo que haya derivado lo que ha derivado, pero bueno, esas cosas pasan. La historia tiene eso. Íñigo,
Yo no he leído el libro, pero te juro que lo voy a leer. Sí, me comentas lo que... Es muy interesante. Creo que la conversación que hemos tenido es muy interesante para las personas que nos están viendo y oyendo, porque entienden que tú sabes de lo que estás hablando, pero que muy bien. Entonces, cuando el autor conoce el tema, es ideal. Es ideal para decir, oiga, si usted quiere enterarse de qué va esta fiesta, lea el libro de Íñigo, que es este. No se confunda, aunque hay una estrella roja de 5 puntas no significa nada. Bueno, significa que va de eso el tema, pero no piense que está ideológicamente a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, no. Creo que es un análisis puro y duro, y además creo que quien lo hace, pues lo hace muy bien. Me gustan las fotos que tienes en el centro, porque tienes aquí bueno, lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa. Hay un poquito de todo. Me hace mucha gracia el amigo Nikita Khrushchev. Hay una película, que no sé si has visto, yo es que soy muy cinéfilo. Yo no, fíjate. Te aconsejo que la veas. La muerte de Stalin. Hecha por los Monty Python. No te la pierdas. Porque es una desmitificación total de todos estos señores y de todo este rollo que la gente tiene metida sobre el marxismo, el estalinismo y tal. Y está, digamos que se aproxima mucho a comentarios que yo he oído en vivo y en directo de gente que ha vivido esa época. ¿Sabes? En el fondo todo es una comedia en la que nos reímos mucho. Y bueno, he hablado yo más que tú. Pues casi. No, pero yo creo que ha quedado muy interesante. ¿Sí? Yo creo que ha quedado interesante, bonito y bueno, y animar a los que están viendo y oyendo a que bueno, tienes más libros, de modo que te tendría que entrevistar de ellos. Pues oye, encantado. Pues cuando quieras. Encantado, fantástico. El libro, como has comentado, es absolutamente neutro. No hay ningún tipo de valoración en nada, con lo difícil que es con este tema, ¿verdad? Hacer valoraciones o no. Es absolutamente neutro y el que quiera comprender los orígenes ideológicos y la historia ideológica de distintos grupos terroristas, ahí lo tiene. Bueno, pues, amigo, muchísimas gracias y este es su libro. Muy bien. Amigo, hasta pronto. Señores, hasta otra tarde.